Buenas tardes, hermanos. Antes de iniciar, déjenme orar para ponernos en manos de Dios y luego iniciamos con el tema. Señor, gracias. Gracias, Padre Todopoderoso, por la oportunidad que nos das hoy, Señor, de venir a tu presencia. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es vasta, Señor, y porque el sacrificio de tu Hijo basta, mi Dios, para lo que has hecho para con nosotros, mi Dios. Gracias, Padre Todopoderoso, por la misericordia con las que nos revistes desde esta mañana, mi Dios, que es nueva cada día, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendícenos hoy, Padre, para que la palabra que yo traiga a los oídos de cada uno de mis hermanos, Señor, por obra y gracia de tu Santo Espíritu, lo lleve a su corazón, Señor, y podamos vivirlo, Señor, ahí afuera, podamos experimentarlo, Señor, en nuestro corazón y podamos venir y darte gracias, Señor, a pesar de todo lo que podamos estar pasando, creyendo que tú, Señor, estás con nosotros. En nombre de nuestro Señor Jesús es que te lo pedimos, amén y amén. El día de hoy vamos a estar viendo el tema número 11 de la fe salvadora. Esto lo estamos viendo para los que no habían venido en nuestro libro de la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres. Y antes de iniciar, quisiera hacer nada más un pequeño recuento de lo que estábamos viendo, de la fe salvadora. ¿Qué es la fe? La fe dice que es la convicción o la certeza de lo que no vemos, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Y antes de entrar en este tema, quisiera mencionar esto. Si se pudiera decir de esta manera, hay dos tipos de fe. Hay una fe que es la que el Señor da, ahorita lo vamos a ver, y hay una fe que proviene del corazón del hombre. En la primera, el Señor nos da la confianza o nos da la libertad de que confiemos en Él. La segunda nos permite o nos hace creer que podemos confiar en el hombre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber esto? Porque si nosotros hacemos recuento, no sé si les haya tocado ver algún especial o algún documental con respecto a lo que es el hombre. Y en algunos documentales que tuve la oportunidad de ver, veía cómo algunas personas que se dedicaban a hacer el mal decían, pero nosotros ya rezamos también, ya le pedimos a Diosito que nos permita ir a buscar a determinadas personas y acabar con ellos. Y ya le dijimos que Él nos ayudara para que pudiéramos primero nosotros acabar con ellos antes de que ellos acabaran con nosotros. Ellos tienen fe. ¿En qué? En ellos. Tienen una fe mentirosa, tienen una fe engañosa. Ellos tienen fe. Algunas otras religiones también te dicen, si te vas de rodillas de aquí hasta tal parte, tu problema va a ser, tu sanidad va a estar, ellos también tienen fe y lo hacen. Es una fe mentirosa. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a la palabra, nosotros podemos ver que la fe es un don de Dios. Y que la fe que se nos da a nosotros en ese don es lo que nos permite creer en Él. Nuestra fe está fundamentada en Dios y lo que Él dijo, Él lo hará. ¿Sí? Entonces, un escritor en el que estoy estudiando hace poco dijo, la fe es el don, la gracia de la fe es el don que Dios da para que nosotros podamos confiar en Él, confiar en ese Dios. Y si nosotros vamos a la palabra y nosotros estudiamos o recordamos un poco de lo que fue el Éxodo, el Éxodo fue cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto y el Señor hace 10 grandes prodigios. En esos 10 grandes prodigios el Señor lo que hace es que da confianza a ese pueblo de que lo que Él dijo lo haría. Y el último de esos prodigios, ¿qué fue lo que hizo? El Señor, para librar de esa esclavitud de su pueblo, de Egipto, Él quita o ciega la vida de los primogénitos. Antes de eso le dice al pueblo, con esta sangre o con la sangre del cordero, ponla alrededor de tu marco para que cuando yo mande al ángel de muerte, pase de largo. Y ellos creyeron en las palabras de Dios y lo hicieron. Y cuando vino el ángel de muerte, pasó de largo.
Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros que la sangre de Cristo es suficiente, que la sangre de Cristo fue derramada en ese madero. ¿Para qué? Para librarnos a nosotros ahora de la esclavitud del pecado, y nosotros confiamos en esa palabra. ¿A través de qué, hermano? A través de la fe, a través del Espíritu que el Señor impone o da a nuestro corazón, a través de esa palabra que nosotros recibimos. Entonces, ¿cuál es la meta de la fe? La salvación del pecador. Si nosotros vamos a 1 Pedro 5 y el versículo 9, dice el versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, obteniendo el 9, como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿cuál es la meta de la fe? La salvación del pecador. Y luego nosotros podemos ver que la fe en sí es la convicción de lo que no se ve, el resultado de lo que se espera. Entonces nosotros ahorita sabemos que somos salvos por lo que hemos creído, pero no lo hemos podido ver. Nosotros sabemos que hemos creído, pero lo estamos experimentando. ¿De qué manera? Estamos siendo santificados, estamos siendo probados. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Y de esta manera nosotros empezamos con un comentario de Martín Lutero y dice, procede a escribir. Lutero procede a escribir en el comentario a los Romanos: la fe salvadora, no obstante, es algo que Dios efectúa en nosotros, nos cambia y volvemos a nacer por parte de Dios. La fe hace que el Adán viejo muera y nos hace hombres bastante diferentes en corazón, en mente, en todas nuestras facultades, y está acompañada por el Espíritu Santo. Cuando llega a la fe, ¿quién? El hombre. Qué cosa tan poderosa, activa, viva y creativa es. No puede hacer algo diferente que bondad en todo momento. ¿Qué quiere decir? Que cuando en nosotros es puesto el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios en nuestro corazón, nosotros comenzamos a dejar de ser lo que éramos y por fe comenzamos a cambiar. Comenzamos a dejar de vivir en la manera en la que vivíamos. ¿Y cómo vivíamos? En una manera egoísta. Y de esta manera empezamos nosotros con nuestro punto número 1 y dice: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros somos escogidos, y después de ser escogidos, el Espíritu de Cristo es el que viene y mora en nuestro corazón. No es cualquier espíritu, es el mismo Espíritu que lo trajo a él. ¿De dónde? De la muerte. Entonces, si nosotros recibimos ese Espíritu en nuestro corazón, nosotros comenzamos a creer, a confiar en las palabras de ese Dios. Segunda de Corintios dice 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y Pablo en ese momento se refiere a que estaban siendo atribulados, a que habían pasado por necesidades, a que habían tenido algunas dificultades, pero que su fe no estaba basada en las circunstancias. ¿Qué quiere decir? Si todo está bien, creo en Dios. Si todo va mal, no, ahí se me hace que no. Entonces, la fe que es dada al hombre a través del Espíritu de Dios o a través del Espíritu de Cristo nos permite permanecer confiados en que Él está con nosotros, en que Él está haciendo algo en nosotros, en que Él está trabajando en algo para nosotros. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Una de las promesas que el Señor hace precisamente en Éxodo a Moisés es que yo estaré contigo en todo tiempo y en todo momento. Y a Josué le dice que estará de igual manera con él como estuvo con Moisés. Y a nosotros se nos da el Espíritu de Cristo
teniendo en consideración y en cuenta que ahora, hermanos, no estamos solos, que ahora Él y su presencia a través de ese Espíritu mora en nosotros. Entonces nuestra fe no está puesta en lo que percibimos o en lo que podemos ver, está puesta en Dios y en lo que se nos ha prometido, que hemos de ser salvos por el sacrificio de su Hijo. Ahí mismo, Efesios 2:8, yo lo quise poner desde el 7, dice: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¿Cuáles son algunas de las sobreabundantes riquezas de su gracia? Perdón, redención, justificación, etcétera. Dice, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, dice, habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ahorita mencionábamos que había dos tipos de fe, si se pudiera mencionar de esa forma, una que procedía del hombre y una que procede de Dios. La que procede de Dios es para salvación, la que procede del hombre es para condenación. Sí, nosotros no podemos confiar en nosotros debemos de confiar en el Señor, por lo que Él es y por lo que Él representa en nosotros. Nosotros somos hijos y escogidos por un Dios grande, por un Dios fuerte, por un Dios poderoso. Nosotros somos débiles, hermanos. Nosotros somos insuficientes. Él lo es todo. ¿Cómo nosotros lo podemos creer? A través de las promesas que se nos son dadas. Ahora, nosotros podemos ver también que se nos ha dado un don o una fe para salvación. Nosotros sabemos para qué tipo de salvación, para que cuando llegue la muerte no vayamos a esa muerte eterna, a esa muerte de condenación, sino que tengamos vida eterna. ¿En quién? En Él. Para que descansemos en quién? En Él, en su Espíritu. ¿Qué quiere decir? Cuando Pablo decía esto a los corintios, si ustedes leen versículos antes y versículos después, él decía, pero somos atribulados, pero somos perseguidos, y su fe no estaba puesta en lo que estaban pasando, su fe estaba puesta en Cristo Jesús. Ellos estaban seguros que no importaba por lo que podrían pasar, porque su fe está puesta en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en medio de todo lo que pasaban, ellos podían sentir esa paz, ellos podían sentir esa tranquilidad, no de lo que pudiera pasar, sino de que Él estaba en control de absolutamente todo lo que le rodeaba. ¿Qué quiere decir? Que esta fe impuesta en nuestro corazón, hermanos, no debe de estar puesta en lo que nos rodea o en la circunstancia, debe de estar puesta en Jesús. Si Él dijo que nos ha de guardar hasta que Él venga, así va a ser. Si Él dijo que nos va a sostener y a sustentar hasta que Él vuelva, Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Creer, confiar y mantenernos apegados a ¿qué? A la palabra. Donde nosotros podemos descubrir las promesas, donde nosotros encontramos descanso, donde lo podemos ver en la palabra, hermano. Si ustedes leen el libro de Números, hay una palabra que se repite creo que entre 23 y 33 veces y la palabra es: recuerda, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Y luego vuelve a decir recuerda. ¿Por qué? Porque la situación por la que estaban pasando tanto el pueblo como los líderes no era la mejor. Y él le decía, confía, hice esto, confía, hice aquello, confía, hice aquello, ven a mí, confía. De la misma manera nos dice a nosotros, confía, lee la palabra, confía ahora, confía, vuelve a mí. Ahí mismo dice, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Romanos 10, 14, 17 nos dice lo que leíamos ahorita. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies los que anuncian la verdad del evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor,
¿Quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Qué es la palabra que nosotros vamos comunicando, hermano? Que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió en una cruz, que Cristo murió para perdón de pecados, que Cristo resucitó al tercer día, que Él volverá, que Él se sentó a la derecha del Padre y que su reino no tendrá fin. Esa es la verdad que nosotros comunicamos, que Él murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio, esa es la verdad en la que nosotros creemos, y esa es la verdad y la fe que nos mantiene aunados a Él. Esa es la fe que nos da propósito de salir día a día, de compartir día a día, de mostrar día a día que el sacrificio del Señor por nosotros, en los mismos versículos que leíamos ahorita de Pablo, decía él más arriba, porque la muerte de Cristo la llevamos todos los días para que también la vida de Cristo en nuestro cuerpo sea manifestada. Eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros vivimos. ¿Cómo lo podemos vivir? A través del evangelio. No hay otra manera de alcanzar al perdido si no es anunciada la palabra de fe. ¿Cuál es la palabra de fe? El evangelio, hermano. Hablar de lo que hemos recibido por medio del mensaje de la palabra, por medio de lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón y por medio de lo que nosotros testificamos. ¿Y qué testificamos? Esa salvación. ¿Cómo? En acción de gracias. ¿Cómo? En la manera en cómo nos comportamos. Si nosotros vemos incluso en los evangelios, nosotros podemos ver que el Señor, aunque estuvo entre pecadores, entre prostitutas, entre recaudadores de impuestos, su presencia era bien diferente. ¿Qué es lo que hace esa fe impuesta en nuestro corazón, hermano? Nos hace diferentes a los demás. Tiene que hacernos. Tenemos que mostrarnos, tenemos que vernos. ¿De qué manera? Si el Señor ha puesto el Espíritu de Cristo en tu corazón, ¿qué es lo que vas a reflejar? A Cristo. Eso es lo que reflejamos, a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu de Cristo en nuestra vida. Y dice, la gracia de la fe, por medio de la cual también, y por administración del bautizo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra fe puede disminuir o puede ser poca, sí. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra fe es poca? ¿Y por qué nuestra fe no aumenta? ¿Y por qué nuestra fe no crece? ¿Y por qué nuestra fe? ¿Qué tanto conoces de la palabra, hermano? Platicaba hace poco con una persona y le decía yo, decía él, es que aprenderte la Biblia es difícil, hermano, es que aunque yo creo en el Señor está poquito complicado. Yo le decía a él, ¿cuántas canciones te sabes de las que escuchabas antes de llegar a los caminos de Dios? No, pues sí me sé algunas. ¿Cuántas veces has visto más de una vez la misma película? No, pues sí. Le dije, ¿sabes por qué tu fe no aumenta? Porque tu fe está puesta en querer ser alguien que ves en una película. Ah, yo quiero ser el héroe. ¿Qué pues? Toretto. No, hombre, mijito. No, es que esa canción, mira, rolón, ¿qué pues? Pero si tú vienes a la palabra y ves precisamente a los héroes de la fe, miras a un Moisés, ¿qué pues? Miras a un Abraham que fue a donde el Señor le indicó porque creyó en él nada más, porque confió en aquel que lo había mandado. Si tú vienes y lees la historia de David, es de guerra, hermano. ¿Y él en qué se mantuvo? En esa fe. Entonces nosotros, ¿de qué nos alimentamos? Nosotros somos lo que comemos y espiritualmente también. ¿Por qué nosotros queremos ser héroes del mundo si nosotros somos apartados de ese mundo? Si nosotros somos santos, y la palabra santo significa ser apartado, ser consagrado para ese Dios. Entonces, dijeron los apóstoles en Lucas 17:5, y los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Primera de Pedro 2:1 dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Primera de Pedro 2:2 ahí mismo dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces los apóstoles piden crecer en esa fe.
Y más adelante Pedro dice que nos dejemos de todo lo demás. ¿Por qué? ¿Cómo podemos crecer nosotros en nuestra fe? Leyendo la Biblia. ¿Cómo puedes dejar de ser y de hacer lo que al Señor no le gusta si no conoces lo que al Señor no le gusta? Y la palabra te dice cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser abuelo. La palabra te enseña a vivir. Y si nosotros tenemos ese Espíritu de Dios puesto en nuestro corazón, por gracia, el Señor en ningún momento fue grosero con nadie. El Señor en ningún momento trató de mala manera a nadie. Entonces, ¿nosotros cómo podemos hacer eso de esa manera? Leyendo, viniendo a Él. ¿De qué manera podemos venir a Él? En la palabra. Hechos 20:32 nos dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y para daros herencia entre los santificados. Y para daros herencia entre los santos, entre los que se están trabajando. ¿Para qué? Para Él. Cuando nosotros recibimos ese Espíritu de Dios en nuestro corazón, comenzamos a creer en su palabra y comenzamos a vivir en su palabra. ¿Qué quiere decir? Que dejamos de ser lo que éramos para comenzar a convertirnos en lo que Él espera de nosotros, en lo que Él quiere que nosotros seamos, en esos representantes, en esos enviados, en aquellos que llevan la palabra. ¿Cómo? Conociendo su palabra, viviendo la palabra. Solo permaneciendo leyendo la Biblia podemos reflexionarla, orando, en comunión con los hermanos. Eso nos va a permitir madurar en nuestra fe. ¿Por qué nos decían ahorita que con la boca confesamos? Porque nosotros decimos que creemos, pero con nuestros actos lo demostramos. Y cuando nosotros nos bautizamos, le estamos diciendo al mundo que creemos en lo que hemos recibido, que creemos en lo que estamos escuchando y en lo que estamos haciendo. Cuando tomamos la cena del Señor es una remembranza de lo que Él hizo, un sacrificio por nosotros. Nosotros venimos, oramos, nosotros venimos con los hermanos. Fierro con fierro se aguza, dice, y nosotros como hermanos podemos corregirnos y ayudarnos a crecer en esa fe. Por eso cuando un hermano se acerca y te corrige, recíbelo con amor y con gracia, porque es por nuestro bien. Ese es el resultado de nuestra fe. Ese es el resultado del Espíritu de Cristo en tu corazón. Más humildad, más paciencia, más amor. Eso es lo que se espera de nosotros. Tengo problemas técnicos, ahí les voy. Aquí. En el 14.2 nos dice: por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. También percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y a todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De tal forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. ¿Qué quiere decir esto? Hechos 24:14 nos dice: pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que conforme a la ley está escrito en los profetas. Está escrito conforme a la ley y a lo que está escrito en los profetas. Si nosotros vemos esta parte o esta porción de la palabra, Pablo está presentando una defensa ante aquellos que lo acusaban. Y él confiesa con su boca que él cree lo que está escrito en la ley y en los profetas. Él cree en ese Dios. Ahora, si nosotros podemos ver y estamos hablando de fe, ¿cómo estaba la vida de Pablo en ese momento, hermano? En dificultades. Segunda de Timoteo 1:12 dice: yo puse
1, 9 y 12. El 9 nos dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, por lo cual también sufro estas cosas, el 12, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Él está confiado en que lo que ha recibido y en lo que está haciendo no va a ser recompensado aquí, va a ser recompensado ¿dónde? Con Él. Hermano, déjame decirte esto, cuando Pablo está pasando por este tipo de situaciones, ¿qué crees que es lo que lo mantiene parado? La fe, la confianza en ese Dios. Déjame te lo muestro de esta manera. ¿Qué es lo que nos conecta con Dios? La fe. ¿Qué es lo que te hace percibir a Dios de diferente manera? La fe. ¿Qué es lo que te hace creer en Él? La fe. Porque un hombre tan común y tan corriente como nosotros pudo hablar de esa manera, porque su comunión con ese Dios, hermano, era grande. Porque su unión con ese Dios era grande. ¿Cómo puedes no creer en alguien que no conoces? Y él conocía a su Dios. Él vivía esas palabras. Por eso él podía hablar de esa manera. Salmos 119, 72 dice, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. ¿Qué quiere decir? Que mejor es para nosotros la fe en el mundo, la fe que el Señor da, que todo el dinero del mundo. Explicado de esta manera, tú puedes ser el hombre más rico del mundo, pero si no tienes fe, no tienes nada. No estás en paz para empezar. Porque después de que tienes mucho dinero, ¿cuál es la preocupación más grande? Que se te acabe. Después de alcanzar un estatus de vida, ¿cuál es la preocupación? Mantenerla. Y la fe, a través del Espíritu del Señor, te dice, confía en mí, cree en mí, nada te faltará. Si me tienes a mí, no te falta nada. Si estoy yo contigo, no te falta nada. Cree en mí primeramente. Entonces, el resultado de la fe misma es que nos permite ver ahora las cosas como las ve el Señor. Y nos permite creer que lo que está escrito, todo lo que nos rodea, incluso la vida y la muerte, provienen de Él. Y que todo lo que está en Él está bajo su control. Cuando tú crees en esto, hermano, tú puedes descansar. Porque todo lo que pasa a tu alrededor ya estaba para que pasara. Ahora, nosotros hemos escuchado que todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien suyo. En algo está trabajando en nosotros para que crezca tu fe, para que madure tu fe, para que cambies un poco más, para que te acerques un poco más en medio de las tribulaciones, para que te acerques un poco más, para que confíes un poco más, para que creas un poco más, para que ores más, para que lo conozcas más. En medio de esas tribulaciones, ¿dónde se nota más nuestra fe? En medio de las necesidades, porque cuando estamos bien es bien fácil ser cristiano, es bien fácil creer en Dios, todo está bien, pero cuando no, cuando la enfermedad azota tu casa, ¿en quién crees? ¿A dónde vas? ¿Dónde te consuelas? Y si tú recuerdas, la misma palabra nos dice, tú eres mi consuelo, tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, tú eres mi castillo. ¿Crees? ¿Crees eso en verdad? Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Dice aquí mismo, dice, por medio de esta fe el cristiano también actúa de manera diferente, según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros ya se nos dio, ya se nos prometió una vida venidera. ¿Dónde? Con Él. El problema de esto, hermanos, es que muchos queremos estar con Dios, pero no queremos morirnos. Entonces no confiamos en Él. Mira la diferencia entre alguien que cree y alguien que no cree. Ahí mismo en Juan 15, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que nos manda hacer el Señor? Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo
como a ti mismo. ¿Cómo podemos hacer esto, hermano? Dejando lo que somos, creyendo. ¿Cómo creemos? A través de la palabra. Si nuestro espíritu es débil, ¿cómo lo hacemos crecer? A través de la palabra. En oración, Señor, permíteme crecer en espíritu. Señor, permíteme madurar. Señor, permíteme ser diferente. Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de ese espíritu. Isaías 66:2 dice, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Cuando nosotros dejamos de creer o no creemos con respecto a la palabra de Dios, ¿por qué creen que sea, hermanos? Porque tenemos algo en nuestra humanidad que no nos permite ni crecer ni creer, y se llama orgullo. Y la palabra, alrededor de toda la palabra dice, pero al orgulloso, mas al humilde de corazón lo exaltaré. El orgullo no nos permite creer. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos creemos autosuficientes. No necesitamos a un Dios. Y cuando tenemos un poquito de dinero, un poquito de confianza, un mejor trabajo y todo lo demás, no necesitamos de Dios. Nos sentimos o nos creemos autosuficientes y comenzamos a apartarnos de Él. Y Él que nos está diciendo, más al humilde y al que tiembla ante mi palabra. ¿Qué es la humildad con respecto a la palabra? El aceptar que nosotros dependemos en todo de Dios. En todo, hermano. Para levantarte, para acostarte, para trabajar, para comer, para respirar, para ir, para venir. En todo, hermanos. Dice Hebreos 11, 13 y 16, el 13. Todos estamos muriendo en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero en realidad, el 16, anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudadanía. ¿Una ciudadanía dónde? Una ciudadanía celestial. En el Antiguo Testamento, los primeros que recibieron las promesas no recibieron las promesas completas como nosotros. Nosotros hemos recibido la promesa del Señor. Mas por la fe y la confianza que ellos tuvieron, fueron aceptados ante el Señor. Y nosotros, nos dice, en realidad se nos está prometiendo una patria celestial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no somos de este mundo. Que nosotros pertenecemos a algo más grande. Que nosotros pertenecemos a algo que es hecho no por manos humanas, sino por manos de Él. Y hace poco escuchaba una anécdota donde unos misioneros volvían de 12 o 13 años o 15 años de una misión muy larga. Esto ya hace muchos años, y cuando llegaron a puerto, llegó también en aquel entonces uno de los presidentes de Estados Unidos, y toda la algarabía y toda la fiesta, por algún momento el misionero pensó que era por ellos. Y cuando llegó y vio que la atención se desviaba hacia una persona más, se molestó en su corazón, y se molestó realmente, y se quejó con la mujer y le dijo, mira esto y todo lo que hicimos y por qué. Y le dijo la mujer, aplíquenlo bueno. Le dijo, estás hablando con la persona equivocada. Dijo, habla con Dios. O sea, yo no te voy a resolver nada, habla con Dios. Dile que te dé paz. Entonces el hombre en ese libro dice que va y ora al Señor y le dice, Señor, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y mira y lo que hicimos. Y cuando vuelve a hablar con la mujer, le dice a la mujer, ¿qué pasó? ¿Te resolvió? Sí. ¿Y qué te dijo? No has llegado a tu casa. Esa no es tu casa. Estabas triste porque pensabas que habías llegado a tu casa, pero no has llegado a tu casa. Tu casa está aquí conmigo. Hermano, nosotros estamos en fe, creyendo que esta no es nuestra casa. La casa de Dios es la que nos espera. Y el mismo Señor dice, muchas moradas hay. Voy a prepararles moradas con. Esta no es tu casa. Y en esa promesa, en esa confianza vivimos, que el día que nosotros seamos llamados a cuentas, podamos escuchar, entra en el gozo de ¿quién? De tu Señor.
Ahí mismo dice, pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para justificación, santificación y vida eterna. Primera de Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los que creen? Todos. No, los que Él ya ha escogido. Nosotros podemos creer en su nombre, nosotros podemos creer en Dios. Hay una diferencia bien grande entre creer en Dios y creerle a Dios. Nosotros podemos creer en Dios y muchas veces no creemos en el poder que tiene el Señor para hacer las cosas. Y nos quejamos y murmuramos y venimos a Él. Entonces la convicción que nosotros recibimos y debiéramos de tener es de creerle al Señor. Tú crees que por fe eres salvo. Tú crees que por espíritu y gracia vas a estar con Él. Tú crees que ya eres libre de condenación porque lo recibiste de quién, de Él, a través de qué, del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo viene y nos pone cara a cara contra nuestro pecado y después de eso nos consuela y después de eso nos anima y después de eso nos puja para adelante. No te rindas, avanza. Ya está hecho, pero Él te perdonó, avanza. No te caes ahí, no te estaciones ahí, avanza. Cree, ¿cómo creemos? Venimos y leemos la palabra, Señor, contra ti he pecado, perdóname. Señor, ayúdame a cambiar, pero creemos precisamente en esa palabra. Creemos que hemos sido justificados por el sacrificio del Señor y llegamos a una santificación. Y cuando llegamos a esta santificación, hermano, duele, cuesta. ¿Por qué? Porque cuando somos santificados, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a comenzar a ser trabajados ¿por quién? Por las manos del alfarero. ¿Qué significa ser santificado? ¿Qué es un objeto santo? Porque nosotros cuando leemos también Deuteronomio, podemos ver que había mesas santas, que había utensilios santos, que había... ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos también se apartaban de las demás cucharas? No. Que la función de ellos era única y exclusivamente para servir ¿a quién? A Dios. Cuando nosotros somos santificados, hermanos, quiere decir que nuestro corazón no puede estar dividido en dos partes, la mitad en el mundo y la mitad en Dios. Estamos comenzando a ser trabajados por las manos de ese alfarero para que creamos ¿en quién? En un solo Dios y un solo Señor. Y este mismo escritor que estoy estudiando decía, cuando nosotros tenemos fe y somos santificados, quiere decir que nuestro pasado ya no nos importa, el futuro lo ponemos en las manos de Dios y el presente lo comenzamos a vivir con Él. Algo grandioso y maravilloso que me gusta con respecto a la palabra es que el Señor siempre ha estado con su pueblo, de la misma manera que ha estado con nosotros. Cuando el pueblo en el Éxodo estuvo con Él en forma de una nube y en forma de fuego, con nosotros ahora se representa a través de su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor ya nos prometió que somos salvos, ya nos prometió que somos justificados, ya nos dijo que estamos siendo santificados y que vamos a llegar a un tiempo de glorificación con Él en su casa y junto a Él. Pero mientras llegamos a eso, Él está con nosotros. Ahora nos dice, confía, cree, busca de mí, clama a mí, yo te mostraré cosas que aún no conoces y a quien no conoces, a Él. Es fe, hermano, tienes que creer en la palabra, tenemos que creer. Hechos 15, 11 al 12 dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, la misma manera que ellos también lo son. Toda multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que resaltaban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. El Señor ya tiene un pueblo y de entre este mundo va a ser un solo pueblo. Cuando ellos se refieren a los gentiles de esa manera, se refieren a nosotros, porque el pueblo judío pensaba que el único pueblo escogido por Dios eran ellos. Y ellos les decían las maravillas y prodigios que había hecho el Señor. ¿Dónde? En los gentiles. ¿Dónde? Con usted y conmigo. ¿Qué quiere decir? Que la promesa era también para nosotros, que ese mismo espíritu era también para nosotros y que somos un solo pueblo para el Señor. Aquí mismo nos dice que con Cristo
Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en el Hijo de Dios, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, no sé si les ha tocado ver alguna película donde es muy vieja, es de una actriz que se llamaba Hilary Duff, creo, algo así. Y ella entraba en el cuerpo de la mamá y la mamá entraba en el cuerpo de ella. Entonces, cuando nosotros decimos que Cristo vive en mí, esa idea la hacía mostrar en la que a esa muchachita ya no le gustaban las cosas de muchachita, sino que le gustaban las cosas de señora, porque supuestamente la identidad se había cambiado de la mamá a la hija. Cuando nosotros decimos que Cristo vive en nosotros, hermano, nosotros tenemos que comenzar a dar los frutos que daba el Señor. Ejemplo, cuando Pedro es acusado, cuando el Señor es aprendido, ¿qué le dicen? ¿Tú eres de Él? No, sí, porque tú hablas como Él, porque tú actúas como Él. ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Cómo nos ven en nuestra casa? En verdad Cristo vive en nosotros, en verdad ese Espíritu de Dios vive en nosotros. Santo Dios, se me está yendo el tiempo. Eso es lo que representa el vivir Cristo en nosotros. Somos más bondadosos. ¿Cuánto amor hay en nosotros, en tu casa? ¿Cómo le respondes a tu mujer cuando estás molesta? ¿Cómo está tu dominio propio? ¿Eres más manso? Eso es a lo que se refiere, que Cristo, el Espíritu de Cristo, viva y more en nosotros, hermanos. Y hace referencia a un pacto de gracia. Este pacto de gracia dice que nos da la confianza para permanecer en quién, en Él, a pesar de nuestras imperfecciones. El pacto de la ley fue hecho de esta manera: haz esto y vivirás. El pacto nuevo, pacto de gracia, dice: oh Cristo, muere tú para que ellos vivan. Según Charles Spurgeon, el pacto de gracia es un acuerdo de Dios con Jesucristo, en el cual las bendiciones de salvación son dadas a los pecadores por medio de la fe en Cristo Jesús, no por sus obras. Es un pacto incondicional para los creyentes, pues está garantizado por la obra de la obediencia está garantizado por la obra de Cristo y las promesas de Dios, en contraste con el pacto de las obras, que exigía la obediencia del hombre para ser salvo. La diferencia del pacto de las obras, decía, el pacto de las obras se basaba en la obediencia del hombre con las promesas. Haz esto y vivirás, lo que mencioné ahorita. El pacto de gracia decía, se centra en la obediencia de Cristo con la promesa: haz esto, oh Cristo, y vivirás, oh hombre. ¿Qué quiere decir? Que no hubo ni aun uno justo, ninguno de nosotros podía cumplir ese pacto, a excepción, no esa ley, a excepción del Señor. Y el pacto nuevo que se nos da es lo que dice aquí: haz esto, oh Cristo, y vivirás, oh hombre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros llegamos a esta vida a través del Espíritu Santo, por obra y gracia de lo que Él ha hecho por nosotros. Y Él murió por nosotros, los pecadores, y a través de eso fuimos justificados, estamos siendo santificados y vamos a recibidos ante la presencia del Señor. En el 14.3 dice: esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo aún en su nivel más bajo diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora. La fe y la gracia común de aquellos que son creyentes solo por un tiempo. Entonces, a Hebreos 5.13, Romanos 4:19 al 20, voy a acelerar un poquito dice: y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortalece en fe, dando gloria a Dios. 21, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¿Qué quiere decir? Que la fe de ellos, hermano, era grande. ¿En qué confiaban? En Dios, en la palabra que Dios les había dado. ¿En qué confiamos nosotros ahora, hermano? En la palabra que ya nos dejó revelada y escrita, en la Biblia. ¿Cómo vamos a permanecer en esa fe si no leemos?
¿Cómo vamos a permanecer en esa fe si no creemos, si no oramos, si no venimos a Él? Fíjate lo que dice aquí, él era grande, su mujer estaba muerta en su esterilidad y aún así concebió y aún así recibieron el pacto y aún así, ¿por qué? Por fe, porque creyeron, porque no dudaron. Dice ahí, y Abraham no titubeó. Mateo 6:30 dice, y si Dios viste hacia la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Cuando nosotros estamos en una circunstancia difícil, ¿qué es lo que nos mantiene de pie? La fe en quién, en nosotros, en que somos fuertes, en que todo lo podemos. Y luego la misma palabra dice, tú no puedes ni encarnecer, ni enagrecer, ni hacer negro un cabello. No puedes, hermano. Todo proviene de Él. Así tengas el dinero del mundo, ni le vas a alargar, ni le vas a quitar un día de tu vida, porque todo está en sus manos. Si tú ya sabes que Él es poderoso para hacer lo que Él cumple a través de lo que has estudiado en la palabra, cree. Eso es lo que te da esa firmeza. ¿Dónde? En la fe. Dice, la fe depositada en un cristiano, por muy débil que sea esta, ¿qué quiere decir? Que basta y es suficiente para ser llamado por el Hijo a creer. No como aquellos que dicen que son de nosotros y luego se van al mundo y luego regresan. ¿Qué quieren decir? Que nunca fueron de nosotros. A lo que voy es a esto, que cuando el Señor da la fe a uno de sus hijos, tú no la puedes abandonar. Tú puedes debilitarte en fe, pero no la puedes abandonar, no está en nosotros. La fe dada por Dios es para salvación y el mismo Señor dice, ninguno de los que me diste se perderá. Entonces, creamos en esto. Dice, la fe dada por Dios mediante el Espíritu Santo nos asegura que tú y yo no nos podemos separar por ninguna razón de Él, gracias a que nosotros no podemos apartarnos de Él. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mediante la fe, los que han recibido una fe como la que recibieron los apóstoles, no puede ser abandonada, no está en ti y en mí dejarla. A lo mejor se debilita, a lo mejor flaqueas, a lo mejor caes, pero la misma fe te va a llamar otra vez a donde al Espíritu, y el Espíritu te va a hacer volver ¿a quién? A los caminos de Dios. Descansa en eso, hermano. Si eres de Él, no te perderás. Si tienes dudas, clama al Señor y dile que te muestre su misericordia. ¿Para qué? Para salvación. Dice, y por lo tanto, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, aún así obtiene la victoria, creciendo en muchos hasta alcanzar la completa seguridad a través de Cristo Jesús. Efesios 6:16 dice, en todo, tomando el escudo de la fe con el que podráis apagar todos los dardos encendidos por el maligno. Juan 5:4-5 nos dice, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y si nosotros nos recordamos con respecto a el Señor Jesús cuando llega a ese lugar, pasa por llega hasta donde está el enfermo. ¿Y cuántos enfermos más había, hermano? Muchos. Entonces, el que tú estés aquí es sobre gracia de Dios. En medio de toda la gente que hay en el mundo, tú estás aquí por gracia de Dios. Cuando tú eres escogido por Él, Él viene a tu encuentro. Tú no puedes ir a Él porque ni siquiera crees. Él viene a tu encuentro. En eso confiamos, en el que Él es el que nos salva. Por eso la fe en el hombre no es fe, porque él no tiene el privilegio, la oportunidad, el poder, la facultad de salvarse a sí mismo. Solo Cristo salva. Entonces, imagina eso, él tenía 38 años ahí, esperando ser salvado, esperando ser sanado, cuando de repente aparece ¿quién? El Señor Jesús, y pasó en medio de muchos, y fue directamente por él. Lo hizo de la misma manera contigo y conmigo.
nos vio en nuestra inmundicia y decidió venir a rescatarnos. Nos dio y nos puso el Espíritu Santo en nuestro corazón y luego nos dijo, ahora sí, sigan para adelante. Ahora sí, voy a empezar a desarmarlos. Ahora sí, voy a empezar a quitarles todo lo que no me agrada, que es la santificación. Ahora sí, voy a empezar a hacer ese corazón de uno solo para que me sirva, para que me glorifique, para que todo lo demás. Ahora sí, hermano, es por gracia, no es por obras como dijimos al principio. Es por su buena gracia, por su sola voluntad y por amor a quién, a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos defendernos de los ataques del enemigo? ¿Cómo podemos defendernos del ataque de la carne o del mundo? Con el escudo de la fe, pero ¿cómo vas a poder utilizar ese escudo de la fe si no lees la palabra? Uno de los versículos que a mí me encantan y que yo uso mucho cuando soy tentado en muchas cosas, me encanta cuando le dijo el Señor a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Y con eso me defiendo. Cuando en el trabajo me tratan como me tratan y quiero responder, digo, apártate de mí. Cuando esa voz viene a mi oído y me dice, contéstale, tú también te la sabes, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo vas a glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo se va a ver tu fe puesta en un Dios cuando contestas igual que el mundo? ¿Cómo se va a ver tu fe reflejada ante un mundo lleno de oscuridad si contestas igual que los demás? Entonces no eres de Él. Déjame te digo algo, hermano, cuando nosotros venimos a esta fe, vas a sufrir. El Señor ha tenido un hijo, uno, hermano, sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Y esta vida del cristiano es sufrida. Primero porque tienes que morir a ti mismo. ¿Y cómo cuesta? Porque todo lo que te encanta te lleva a la perdición. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta renunciar a ese orgullo? ¿Cómo cuesta renunciar a ti? ¿Cómo cuesta renunciar a que cuando tú tienes la razón, es mejor, dijo el pastor el otro día, perder una discusión y ganar un hermano, a ganar la discusión y perder un hermano? Pero cuesta, hermano. El Señor Jesús vino con la razón porque era la verdad andando y lo matamos, porque no nos gustaba esa verdad. ¿Cómo crees que te va a ir en medio de un mundo que no cree? ¿Quién te va a fortalecer en medio de esa prueba? Dios. ¿Dónde va a crecer tu fe? En medio de la tribulación. ¿Dónde va a crecer tu manera de ver las cosas como Él las ve? En Dios. Dice Hebreos 6 del 11 al 12, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que se espera se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente, en cambio seguirán ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas. ¿Qué quiere decir? Que no seamos flojos. Decía la hermana ahorita que el Señor la bendiga, tenía mucha flojera y no quería venir. Vengan. Hermanos, David era un rey. ¿Sabes lo que significaba ser un rey? ¿Y cuántos salmos escribió? Y era un rey. Quítate de esa pereza, ahora. Cuando no tengas ganas de orar y tengas mucho sueño, ora sin ganas. Lee la Biblia sin ganas, porque al trabajo también vas sin ganas y vas todos los días, no faltas. Ora de la misma manera, pídele al Señor que te dé esa fuerza. Pídele al Señor que te dé esa convicción de creer, de leer y de amarlo, porque cuando estás enfermo, con mucha convicción le pides que te sane. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? Que ellos creían la verdad de la palabra. Nosotros pues ahí la llevamos más o menos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo atacados, porque no estamos siendo perseguidos. Pero cuando el tiempo de tribulación llegue, hermano, ¿cómo nos va a ir? Si no estamos sujetos a esa palabra. Dice aquí mismo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Y con esto terminamos. Hermano, que no te avergüence lo que representas en el mundo, eres luz. Que no te avergüence el que se hace el patito negro en el trabajo, en tu familia, en el lugar que te rodean, porque tú ya eres salvo. Porque por medio de esa fe y por gracia de Dios te ha enviado a llevar esa palabra. Comparte el evangelio. Da de gracia lo que de gracia se te dio.
porque cuando Él ascendía al cielo dijo, y yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. No te avergüences, hermano, de lo que ya recibiste. No te avergüences de ese Señor, porque por gozo únicamente en su corazón y por a ti y a mí, Él soportó la cruz. Y en aquel entonces morir en la cruz era para lo peor, para lo más vil, para lo más despreciado, para lo que no se podía ni mencionar siquiera. En Roma ese castigo no era apto ni era permitido para un romano. Eso representaba esa cruz. Que no te avergüences, hermano, ser lo que el Señor ya te dio potestad de ser, escogido e hijo suyo. Déjenme orar para despedirnos. Señor, gracias Padre Todopoderoso porque eres bueno. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, a tu Espíritu. Señor, permítenos vivir confiados y en la convicción, Señor, de que tú obrarás a favor nuestro, Señor, a favor de nuestra casa. Permítenos, Señor, llenándonos de tu Espíritu y llenándonos de ese valor que necesitamos para hablar de ti, para compartir de ti, para vivir, Señor, lo que nos has mostrado. Gracia, amor, redención, justificación. Señor, perdónanos porque somos imperfectos, pero en tu naturaleza, Padre Santo, y en tu Espíritu algún día llegaremos a ser o a estar en esa perfección que deseas. Bendice nuestra casa y nuestra familia, Señor. Muévete en medio de nosotros, Señor, como lo has hecho durante todo este tiempo y como lo hiciste en tu pueblo, mi Dios. Permítenos acampar alrededor tuyo, Señor, para que podamos ver tus maravillas. En nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Híjole, una disculpa, hermanos, me fui muy lejos. ¿Dudas, comentarios?